Mi nombre es Emilio, y a mis 74 años nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Nunca. Es algo que aún me cuesta decir en voz alta, aquí, frente a ustedes, quienes me escuchan. La garganta se me cierra cada vez que lo pienso. Es como si una mano invisible me apretara el corazón. Mis propios hijos, esos a los que di todo, absolutamente todo, intentaron dejarme en la calle. ¿Lo pueden creer? Un viejo, solo, sin un peso, sin un techo, en la misma casa que yo construí ladrillo a ladrillo, con mis propias manos, con mi sudor y con mi sangre. Es una herida que no cicatriza fácil, miren. Pero lo que ellos no sabían es que este viejo, este carpintero humilde al que creían acabado, aún tenía un plan. Uno que los dejaría boquiabiertos, uno que me devolvería no solo lo mío, sino mi dignidad. Nunca, en mis sueños más salvajes, imaginé que mis hijos, la carne de mi carne, serían capaces de una traición así. Siempre creí que el amor de un padre es sagrado, incondicional, ¿saben? Uno se desvive, se rompe el lomo, se priva de todo para darles lo mejor. Y al final, cuando uno ya no tiene la misma fuerza, cuando las canas y las arrugas son el mapa de una vida de esfuerzo, ¿qué recibe a cambio? Una patada en el trasero. Perdónenme la palabra, pero no hay otra que lo describa mejor. Una patada. Así de simple, así de cruel. Y lo peor, miren, no era la idea de perder la casa. No. Lo más doloroso era ver cómo te miraban. Como si fueras una molestia, un mueble viejo y estorboso que había que despachar, como si esos 74 años de vida, de sacrificios, de noches sin dormir pensando en su futuro, no significaran absolutamente nada. Un estorbo. Eso era yo para ellos. El viejo inútil que les impedía progresar. La casa lió la casa. No era solo un montón de ladrillos y madera, era mi vida. Cada tabla, cada viga, cada clavo, lleva una historia. Esas paredes han escuchado mis risas, mis llantos, mis rezos. Han visto crecer a mis hijos, a Sebastián y a Lorena. Han sido testigos de sus primeros pasos, de sus travesuras, de sus sueños. Y ahora querían venderla. A espaldas mías, por supuesto, con papeles falsos, con engaños. Creían que yo, el viejo Emilio, ya no era capaz de atar cabos, de darme cuenta de sus manejos, que mi mente estaba tan nublada por la edad que no vería venir el golpe. Qué equivocados estaban. Qué subestimaron a este viejo. Miren, la confianza es algo que se construye con años, con gestos, con lealtad, y se destruye en un segundo. Y cuando se rompe, el dolor es físico. Es como si te arrancaran algo de adentro. Yo me sentía vacío, despojado no solo de una casa, sino de la ilusión de una familia unida, de la creencia de que mis hijos me amarían hasta el final, como yo a ellos. Ese día, cuando me enteré de sus planes, el mundo se me vino encima. Me senté en mi viejo sillón, ese que tallé yo mismo hace 40 años, y sentí que las lágrimas se me secaban en los ojos antes de caer. No, era solo tristeza. Era una rabia profunda, una rabia que nunca había sentido antes, una rabia fría, calculadora. Y esa rabia fue mi gasolina, fue lo que me hizo levantarme, lo que me hizo pensar con claridad. Porque si ellos creían que iban a pisotearme, que iban a robarme lo que era mío sin que yo hiciera nada, estaban muy equivocados. No era solo por la casa, miren. Era por mi dignidad, era por demostrarles que un padre no se desecha como un trapo viejo, que el amor no es un cheque en blanco para la ingratitud, y que la sabiduría de los años, aunque quizás lenta, no es menos aguda. Al contrario, a veces la lentitud te permite ver las cosas con una claridad que la juventud, con su prisa y su ambición ciega, no puede ni imaginar. Y yo, viejo, cansado, pero no ciego, empecé a ver. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma,
Pero mi mente empezó a trabajar, como esos engranajes viejos que, aunque chirríen, aún funcionan y son capaces de mover montañas. Pensé en cada detalle, en cada movimiento que ellos harían, y empecé a tejer mi propia red, mi propio plan. Un plan silencioso, paciente, como el trabajo de un buen carpintero que sabe que para que una pieza quede perfecta, hay que darle tiempo, lijarla, pulirla, hasta que brille. Y mi plan, miren, iba a brillar tanto que les quemaría los ojos, iba a demostrarles de la manera más contundente que este viejo no estaba acabado, que este viejo, el carpintero, el padre, el abuelo, aún tenía en fuerza para construir un último capítulo, uno glorioso, uno en el que la justicia sería la protagonista y la decencia la única moneda de cambio. Y así, con ese fuego en el pecho, ese fuego de la injusticia y la determinación, empecé a mover mis piezas, despacito, sin hacer ruido, como el sastre que cose un traje a medida, puntada a puntada, y ellos, tan ocupados en sus ambiciones, ni se dieron cuenta de que el viejo que creían derrotado, en realidad, estaba a punto de darles la lección de sus vidas, la lección más amarga. La vida, miren, es curiosa, te quita y te da, y a veces lo que te quita te lo devuelve multiplicado, pero de una forma que nunca esperas. En mi caso, la traición de mis hijos fue un golpe que me doblegó, sí, pero también me hizo recordar quién era yo antes de ser solo papá, antes de ser solo el proveedor. Me hizo recordar al Emilio que soñaba, al Emilio que creaba, al Emilio que no se rendía. Y esa chispa, que creía apagada por los años y las responsabilidades, se encendió de nuevo, y con ella la esperanza y la certeza de que aunque ellos quisieran sepultarme en vida, yo me levantaría, y lo haría con la cabeza bien alta, con la dignidad intacta, porque hay cosas que el dinero no compra, y la dignidad, miren, es una de ellas, y yo, Emilio, un simple carpintero, tenía mucho de qué defender, tenía el legado de mi vida, y nadie me lo iba a arrebatar, nadie. Siempre he sido un hombre de manos callosas, de uñas sucias de aserrín, un carpintero, ¿saben? De esos que creen en la madera, en su nobleza, en su capacidad de transformarse en algo útil y hermoso. Y así como con la madera, creí que podía moldear el futuro de mis hijos, darles una base sólida, un inicio mejor que el mío. Mi padre era peón de campo, y yo, el mayor de 8 hermanos, empecé a trabajar a los 10 años. No tuve escuela, no tuve juguetes, solo el machete y la tierra. Y me juré a mí mismo que mis hijos no pasarían por eso, que ellos tendrían la oportunidad de estudiar, de elegir, de ser algo más. Recuerdo a Sebastián, mi primogénito, un muchacho vivaz, inteligente, con una chispa en los ojos. Desde niño siempre le gustaron los números, los inventos. Un día vino con un folleto de la universidad, todo ilusionado. Quería estudiar ingeniería. Ingeniería, ¿se imaginan? Yo, que apenas sabía leer y escribir, y mi hijo soñando con construir puentes, con levantar edificios, se me hinchó el pecho de orgullo. Pero la matrícula, los libros, las herramientas que necesitaría, eran un dineral, más de lo que ganaba en un mes, y eso que trabajaba de sol a sol, de lunes a sábado, y a veces hasta los domingos. Me acuerdo que tenía un reloj de bolsillo que me había regalado mi abuelo, de plata, con una leontina. Era la única y joya que tenía, mi único lujo. Siempre lo llevaba conmigo. Lo vendí. Sí, lo vendí en una casa de empeño. El dolor en el pecho era fuerte, pero ver la cara de Sebastián, esa sonrisa, ese brillo de esperanza en sus ojos, valió la pena. Y luego, para los libros de ingeniería, los textos gordos, carísimos, dejé de almorzar por un mes. Comía un pedazo de pan duro y un vaso de agua en el taller. Y el almuerzo que llevaba, se lo daba a mi esposa para que lo usara en la casa. No se lo dije a nadie. Claro,
Mi esposa se preocupaba, me preguntaba si estaba bien. Yo le decía que el trabajo me quitaba el apetito, así, calladito, aguantando el hambre y sintiendo una satisfacción que llenaba más que cualquier comida, porque sabía que ese sacrificio era por él, para que él llegara lejos. Y luego llegó Lorena, mi niña, con su pelo rizado y su risa de cascabel. Desde chiquita, siempre con un lápiz en la mano, dibujando en cualquier papel que encontraba. Tenía un don, una sensibilidad especial. Quería bailar, quería pintar. Mi esposa, una mujer más práctica, le decía que eso no daba de comer. Pero yo veía el brillo en sus ojos cuando hablaba de una academia de baile, de unas clases de pintura. ¿Cómo negarle eso? Si mis manos eran para el trabajo duro, su vida era para la belleza, para el arte, y un día se encaprichó con una bicicleta roja, una bicicleta que había visto en una vitrina, con su canastita y sus rueditas brillantes. Para mí era un lujo absurdo, pero su mirada, esa mirada de niña que sueña, me partió el alma. Y sí, dejé de fumar y de tomarme mi cafecito de la tarde, mi único vicio, mi único respiro, durante meses. Ahorré cada centavo, y un día llegué a casa con la bicicleta roja. La cara de Lorena, esa sí que no tiene precio. Corrió a abrazarme con una fuerza que casi me tumba, y su risa, que llenaba la casa, era la melodía más dulce que había escuchado en mi vida. Esas cosas, pequeños detalles, pero que para uno significan el mundo, significan ver la felicidad en los ojos de tus hijos. Y no era solo dinero, miren, era tiempo, era cuerpo. Esta casa no la compré, la construí. Yo mismo, después de mis 8 horas en la carpintería, venía directo para acá. Noches enteras, con una bombilla colgada de un cable, metiendo ladrillos, mezclando cemento. Los fines de semana, en lugar de descansar, le daba duro a las vigas, a las paredes. Mi esposa me traía café y un sándwich, y ahí, bajo la luna, seguíamos. Mis manos se rajaban, me sangraban. Los músculos me dolían tanto que a veces no podía ni levantar los brazos por la mañana. Pero, ¿saben qué? Me sentía un gigante. Estaba construyendo un hogar, un nido seguro para mi familia, para que mis hijos tuvieran un lugar donde crecer sin las penurias que yo había conocido. Un lugar propio, donde nadie nos pudiera decir qué hacer. Mis propios sueños quedaron guardados en un cajón. Quise viajar, conocer el mar, que solo lo vi una vez de lejos en una postal. Quise aprender a tocar la guitarra, que mi abuela me enseñó unas notas cuando era niño. Quise tener un taller propio, grande, con todas las máquinas que siempre soñé. Pero no, todo el dinero, cada centavo que entraba, era para ellos, para sus estudios, para su ropa, para sus caprichos, para sus salidas con amigos, para que tuvieran una infancia y una juventud que yo no tuve. Me vestía con la misma ropa raída, comía lo más barato, y mis pocas herramientas eran viejas y remendadas. Nunca me compré un auto. Andaba en bicicleta o a pie. No importaba. Para mí la riqueza estaba en verlos crecer, en verlos felices, en saber que estaban teniendo una vida mejor, que iban a ser profesionales, gente de bien, que me iban a recordar con cariño, con gratitud. Y Sebastián, un ingeniero, mi ingeniero, me deslumbraba cuando me hablaba de sus proyectos, de sus planos. Yo no los entendía del todo, claro, pero asentía con la cabeza, sonreía y le decía: ese es mi hijo, ese es el futuro. Y Lorena, mi artista, mi bailarina, me mostraba sus cuadros, sus bocetos. Yo, que solo sabía de maderas rústicas, miraba esas explosiones de color y me sentía el padre más afortunado del mundo. Les di alas, miren, les di alas para que volaran alto. Creí que ese vuelo los haría más grandes, más humanos, que la educación los haría ver el valor de las cosas que no se compran con dinero.
el valor del sacrificio, del respeto, del amor familiar. Qué ingenuo fui, ¿verdad? Qué tonto. Creí que mi esfuerzo sembraría gratitud, que mis privaciones se convertirían en su aprecio. Pero no, no fue así. De mis 3 hijos, solo Sebastián y Lorena vivían cerca. Los otros habían tomado rumbos lejanos, y si bien siempre estuvieron presentes con una llamada o una visita esporádica, fueron los 2 que crecieron bajo este techo, a los que les di mis mejores años, mi energía, mi vida. Y por ellos me volví un roble que se mantuvo firme a pesar de todas las tempestades, un roble que se entregó entero, rama por rama, hoja por hoja, para que ellos crecieran a su sombra. Y ahora ese roble, viejo y sin hojas, lo querían cortar de raíz, deshacerse de él como un estorbo. Qué ironía, ¿verdad? Uno se desvive, se vacía, y al final la entrega se confunde con debilidad, la generosidad con ingenuidad, y el amor a veces parece que se vuelve un arma en manos de los desagradecidos. Pen, abandono, miren, no llega de golpe. Es como la humedad que se filtra en las paredes, poco a poco. Primero es una grieta casi invisible. Luego, la mancha se extiende, se hace más grande, hasta que un día la pared entera está podrida. Así fue, poco a poco. Empezó con las llamadas. Antes me llamaban seguido, preguntaban cómo estaba, me contaban sus cosas. Luego, las llamadas se hicieron más escasas. Papá, estoy ocupado. Papá, te llamo después. Y el después a veces nunca llegaba. O llegaba tarde, cuando ya me había acostado. Luego, las visitas. Antes venían cada fin de semana. Almorzábamos juntos, los nietos correteaban por el jardín. La casa se llenaba de vida. Pero de a poco, las excusas se multiplicaron. Que el trabajo, que los viajes, que los compromisos sociales. Papá, este fin de semana no podemos. Tenemos un brunch con unos amigos. O, estamos con la familia de mi esposa, papá. Otro día pasamos. Y yo, un tonto, me quedaba solo en la casa que había construido para que siempre estuviera llena. Me sentaba en el patio, miraba el jardín y sentía un nudo en la garganta. El silencio se hacía ensordecedor. Y los cumpleaños. Ay, los cumpleaños. Eso sí dolió. El de mis 70 años. Un número importante, ¿verdad? Uno espera que la familia se reúna, que al menos te llamen. Sebastián, mi ingeniero, me llamó a las 10 de la noche. Feliz cumpleaños, viejo. Perdón, estuve en una reunión larguísima. Mañana te caigo. Mañana nunca llegó. Lorena, mi artista, me envió un mensajito por el teléfono. Feliz cumple, pa, te quiero. Estoy de viaje por trabajo. Te traigo un regalito cuando vuelva. El regalito nunca apareció. Me quedé solo, miren. Solo en mi cumpleaños. Me hice un té y me fui a dormir temprano. Sentí una vergüenza profunda, como si fuera yo el que había hecho algo mal, como si mi existencia fuera una molestia. Las pocas veces que venían, las cosas eran diferentes. Ya no era lo mismo. Antes me preguntaban mi opinión, me escuchaban. Ahora me trataban como a un niño. Papá, ya no puedes cargar eso. Papá, ten cuidado, no te vayas a caer. Hablaban entre ellos, como si yo no estuviera presente. O se ponían a hablar por teléfono, ignorándome por completo. Un día, en Navidad, la cena en casa de Sebastián. Me sentaron en la mesa de los niños. Sí, así como lo oyen. Con los nietos, que ya eran adolescentes y solo miraban sus celulares. Los adultos, todos en la mesa principal, riendo, brindando. Yo, un viejo solo, observando desde lejos, con un plato de comida que no tenía ganas de tocar. Me sentí invisible, un fantasma en mi propia familia. Y los regalos, uno siempre se esmera, ¿no? Yo, que amaba la madera, les hacía muebles, piezas únicas, talladas con mis manos.
Con el tiempo, mis regalos empezaron a ser recibidos con una sonrisa forzada. Un día, le hice a Lorena un joyero, precioso, de cedro, con incrustaciones de nácar. Años me llevó juntar el dinero para el nácar. Se lo di, ilusionado. Ella lo abrió, lo miró por encima y dijo: «Ay, papá, qué lindo, pero me gusta más lo moderno, ¿sabes?». Y lo dejó a un lado, sin más. Después lo vi en el altillo, lleno de polvo, usando como depósito de cachivaches. Me rompió el alma. Me sentí como si todo mi esfuerzo, todo mi amor, fuera inútil, anticuado. Para ellos mis regalos eran cosas de viejo, rústicas, que desentonaban con sus casas modernas, llenas de cristal y metal. Mis manos, que habían creado belleza, que les habían dado tanto, ahora solo producían trastos. Las mentiras, miren, se hacían cada vez más grandes, más obvias. «No puedo ir a verte, papá, estoy con gripe». Y al día siguiente los veía en Facebook, en fotos, riendo en una fiesta, sanos como robles. Ya ni se preocupaban por disimular. Creían que yo era tonto, que no me daría cuenta, o peor, que no me importaría. Pensaban que mi mente senil ya no procesaba esas cosas. Y lo cierto es que me dolía, sí, pero al mismo tiempo me abría los ojos. Me hacía ver la realidad tal cual era. Ellos ya no eran mis niños. Eran personas que habían crecido con una idea distorsionada del mundo, donde el valor de las personas se medía por lo que poseían, no por lo que eran. Y en ese mundo yo, un viejo carpintero sin fortuna aparente, no valía nada. Me cansé, ¿saben? Me cansé de la humillación. Me cansé de sentirme un mueble viejo y olvidado en un rincón. Un día, Sebastián vino con una conversación, de esas que uno ya siente que vienen con doble filo. Empezó a hablarme de mi futuro, de que yo ya no estaba para vivir solo, que la casa era muy grande para mí, que sería mejor que me fuera a vivir a un hogar de ancianos. Lo dijo con una naturalidad que me heló la sangre. Tendrás amigos de tu edad, actividades, cuidado las 24 horas. Lo decía como si me estuviera ofreciendo un paraíso, y yo, que me pasaba la vida en este taller, que respiraba el olor a madera, que vivía en mis recuerdos, ¿un hogar de ancianos? Eso fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que entendí que ya no querían solo abandonarme, querían deshacerse de mí y de esta casa, y que lo harían por la fuerza si era necesario. Y ahí, miren, ahí fue donde el viejo, que ellos creían vencido, empezó a planear su contraataque, con la misma paciencia y astucia que se necesita para cortar la madera más dura sin que se parta. El secreto, miren, el secreto es la clave de todo. Y no es uno, sino dos. Como dos viejos amigos que he guardado bajo 7 llaves, uno en la mente y el otro en las manos. Y siempre supe que, si llegaba el momento, serían mi escudo y mi espada, mi resurrección. El primero, el más importante, era el de las escrituras de la casa, esa casa que construí con mis propias manos. Sebastián y Lorena creían que las habían manipulado, con sus influencias, sus contactos, sus abogados. Creían que yo, un viejo carpintero, no entendería nada de papeles, de leyes, que con unas firmas, unos sellos, podrían transferir la propiedad a su nombre sin que yo me diera cuenta. ¡Qué ilusos! Miren, yo no fui a la escuela mucho tiempo, pero no soy un tonto, y la vida, la calle, te enseña a desconfiar, y con mis hijos, a medida que crecían y se volvían más ambiciosos, esa desconfianza, que a veces me carcomía por dentro, se hizo más fuerte. Los veía hablar de dinero, de inversiones, de oportunidades de negocio, y siempre me pareció que había un brillo codicioso en sus ojos. No el brillo de quien sueña con crear algo grande, sino el de quien quiere acumular. Y esa preocupación me llevó a ser precavido. Las escrituras originales, la joya de la corona. Ellos las buscaron,
Las revolvieron entre mis papeles viejos, en la caja fuerte que había en el estudio, y no las encontraron, porque miren, yo no las guardaba ahí. Esas, las que ellos encontraron, eran copias que yo mismo había hecho, con algunas alteraciones, para despistarlos. Un juego de niños, se reirían, pero el original, el verdadero, el que tenía mi firma y el de mi esposa, guardado bajo toda la legalidad, ese estaba en un lugar que ni en 1.000.000 de años se les hubiera ocurrido buscar. ¿Quieren saber dónde? Les voy a contar. En mi taller. En el taller, dentro de la mesa de trabajo más vieja, la que me regaló mi padre, esa mesa pesada de madera de roble, llena de marcas de cinceles y gubias. Tiene un cajón secreto, un cajón que solo yo sé abrir, con un mecanismo que solo mis dedos conocen, con un pequeño resorte oculto y un movimiento específico. Ahí, en el fondo, envueltas en un paño de seda que me había bordado mi abuela, estaban las escrituras, impecables, intactas, mi as bajo la manga. Las había guardado ahí porque sabía que ese era el único lugar que ellos, con su prisa y su desinterés por el trabajo manual, nunca, jamás revisarían a fondo. Mi taller para ellos era solo un lugar lleno de polvo, de herramientas viejas, de olores a madera y barniz. Nunca imaginarían que guardaba mi más preciado tesoro. Era mi santuario, mi refugio y ahora mi fortaleza. Y el segundo secreto, miren, es quizás el más bello de todos, y el más doloroso, porque lo tuve guardado por tanto tiempo. Es mi verdadera pasión, mi verdadero don. Yo no era solo un carpintero, miren, yo era un ebanista, un maestro ebanista, capaz de transformar la madera en arte, en piezas que contaban historias que tenían alma. Desde niño sentía la madera, podía ver la veta, sentir su corazón. Mis manos no solo sabían clavar y cerrar, sabían tallar, pulir, dar vida, crear figuras, muebles con detalles imposibles, incrustaciones que brillaban como joyas. Pero la vida es dura, ¿saben? Y el arte no siempre paga las cuentas, no llena el plato de comida de los hijos. Así que dejé de lado esa parte de mí. Me volví el carpintero práctico, el que hacía trabajos por encargo, el que construía casas y reparaba sillas, el que ganaba el pan, mis herramientas de ebanista, mis gubias finas, mis cinceles de precisión, mis lijas más delicadas. Las guardé en una caja bajo la mesa de trabajo, debajo de donde estaban las escrituras, y se quedaron ahí, por décadas, acumulando polvo, como mis sueños. Quería que mis hijos aprendieran el valor del trabajo duro, sí, pero también que supieran que la vida no era solo dinero, que había algo más profundo. Y sinceramente, miren, tenía miedo de la codicia. Si ellos hubieran sabido el valor real de lo que yo era capaz de crear, quizás me hubieran presionado, quizás hubieran querido explotar mi talento para su propio beneficio. Y yo no quería eso. Quería que ellos buscaran su propio camino, su propio valor, no el mío. Así que el ebanista, el artista, quedó dormido, oculto, hasta que el dolor de la traición lo despertó. La rabia, la humillación, fueron el catalizador. Fue como si un rayo me hubiera caído encima, y de las cenizas renaciera ese viejo sueño. Saqué mis viejas herramientas, las limpié, las afilé, y la madera me habló de nuevo. Empecé a tallar, sin prisas, con el corazón roto pero con las manos firmes. Cada corte, cada trazo era una liberación, una forma de canalizar el dolor, la frustración, la rabia. Y lo que salió de mis manos era algo que ni yo mismo esperaba, piezas de una belleza y un valor incalculables, no solo por el material, sino por el alma que les puse. La sabiduría de años de experiencia, la emoción de una vida, todo eso se volcó en la madera. Cada obra era una confesión, una protesta silenciosa, un grito, y ahí lo tuve claro.
Esos eran mis secretos, esas eran mis armas, las escrituras, mi prueba legal, y mis manos, mi talento, mi demostración de valor. Les iba a enseñar que el viejo que creían caduco no solo tenía la cabeza bien puesta, sino que era capaz de crear belleza, de generar riqueza, de valerse por sí mismo, que su padre no era un cero a la izquierda, y que el legado que estaban intentando pisotear estaba mucho más vivo y era mucho más poderoso de lo que jamás imaginaron. Y yo, miren, me sentí cómplice de ustedes al contarles esto. Es como si compartiera mi carga y aliviara mi corazón. Ustedes son ahora parte de mi pequeño ejército, los que saben la verdad. Y la verdad, miren, siempre sale a la luz, siempre, y cuando sale, es capaz de iluminar y de quemar a la vez. El día que intentaron echarme de mi propia casa, ese día, miren, es como si se hubiera detenido el tiempo y a la vez hubiera corrido a 1000 por hora. Habían estado presionando, sí, con sus abogados, con llamadas, con cartas. Pero un día llegaron con un notario y un comprador. El tipo, un hombre de negocios, miraba la casa como si fuera un mero objeto, un número en su balanza. Mis hijos, Sebastián y Lorena, estaban ahí, con una sonrisa de victoria en sus caras, como si estuvieran a punto de cerrar el trato de sus vidas. Y yo, miren, yo sentía el estómago revuelto, pero mi cara era una máscara de calma, de resignación, dirían ellos, de astucia, diría yo. Llegaron a mi puerta, tocaron, yo abrí. «Papá, venimos a arreglar esto de una vez por todas», dijo Sebastián, con un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba más a ultimátum. «El señor aquí está interesado en la casa. Es una gran oportunidad para ti, para que te vayas a un lugar con más comodidades, para tu edad». Lorena asintió con una sonrisa dulce, falsa como un billete de 3 pesos. «Sí, papá, es por tu bien, para que no estés solo, para que tengas cuidados». El notario, un hombre de gafas finas y aspecto cansado, extendió unos papeles sobre la mesa de mi comedor. Ahí, donde tantas veces comimos y reímos. «Don Emilio», dijo con voz monótona, «entendemos que hay un acuerdo para la venta de la propiedad. Solo necesitamos su firma para los trámites finales». Y mis hijos, miren, me miraban con esa mirada de «ya lo tenemos, viejo. Ya caíste». Yo me senté, despacio, como un anciano que le cuesta moverse. Miré los papeles. Firmas falsificadas, fechas manipuladas. Todo parecía en orden para los ojos inexpertos. Pero yo sí que sabía que no lo estaba. Y en ese momento, miren, sentí una fuerza, una determinación que nunca antes había sentido con tanta claridad. Levanté la vista. Los miré a los ojos, uno por uno. A Sebastián, a Lorena. Sus sonrisas empezaron a borrarse, reemplazadas por una mueca de impaciencia. Antes de firmar, «¿Podría ver las escrituras originales, por favor?», pregunté con voz tranquila. El notario frunció el ceño. «Ya las tenemos, don Emilio, las que nos proporcionaron sus hijos». Mis hijos se tensaron. Sebastián habló rápido. «Papá, ya hablamos de eso. Las originales se perdieron hace mucho tiempo. Estas son las copias certificadas». Lorena agregó: «Sí, papá. No te preocupes por eso. Todo está en orden. Es solo un tecnicismo». Y en ese instante, miren, saqué mi as bajo la manga. Despacio, me levanté y fui a mi taller. Ellos se miraron, nerviosos, sin entender. Volví con mi paño de seda en las manos, lo abrí sobre la mesa, y ahí, a la vista de todos, estaban las escrituras originales, las verdaderas, las que tenían mi firma real y la de mi difunta esposa, las que probaban que yo era el único y legítimo dueño de esa casa. El notario las tomó. Sus ojos se abrieron como platos. Las revisó una y otra vez. Estas son las originales», murmuró pálido. Las otras son en falsas.
La palabra resonó en la habitación como un trueno. El silencio fue sepulcral. Mis hijos, sus caras. Primero, confusión. Luego, la incredulidad, el choque. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Sus ojos se movieron de las escrituras a mí y de mí a las escrituras. La sangre se les fue de la cara. Sebastián balbuceó. «Papá, ¿qué significa esto? ¿De dónde sacaste eso?» Lorena, con la voz temblorosa. «Papá, tú nos dijiste que se habían perdido. Yo les dije lo que ustedes querían escuchar». Les respondí con una calma que los desarmó. «Pero no soy tonto, miren. Y esta casa la construí yo, con estas manos. Y estas manos también saben guardar secretos». El comprador, al ver el jaleo, se levantó en silencio y se marchó, sin decir una palabra. El notario, avergonzado, recogió sus cosas. «Don Emilio, con estas escrituras, usted es el único propietario. No hay venta, no hay nada que firmar». Y se fue, dejándonos solos en ese comedor, con el peso de la verdad flotando en el aire. Mis hijos se quedaron ahí, de pie, petrificados, la ira y el miedo luchando en sus ojos. Sebastián fue el primero en reaccionar, con un arrebato de rabia. «Viejo, nos engañaste, nos estuviste mintiendo todo este tiempo». Lorena empezó a llorar, un llanto histérico, falso, lleno de un arrepentimiento que apestaba a hipocresía. «Papá, por favor, no nos hagas esto, somos tu familia, lo hicimos por tu bien, de verdad». Miren, yo los conocía bien. Sabía que sus lágrimas no eran de dolor por lo que me habían hecho, sino de rabia por haber perdido el juego, por no haber conseguido lo que querían. «Por mi bien», les dije, con una voz que apenas reconocía como mía. «Dejarme en la calle, despojarme de todo, ¿es por mi bien? Creer que soy un estorbo, un senil, ¿es por mi bien? No me vengan con cuentos, miren, hace mucho tiempo que el bien de ustedes no es el mío». Y ahí, miren, llegó la otra parte de la justicia. Mientras todo esto pasaba, yo ya había estado moviendo mis piezas. Había contactado a un galerista, un hombre que me conoció en mi juventud, que siempre admiró mis trabajos de ebanistería. Le mostré las piezas que había estado tallando en mi taller, esas obras que nacieron de mi dolor y mi determinación. Quedó asombrado. «Emilio», me dijo, «esto no es solo arte, esto es una joya. Tu trabajo ha madurado, tiene una profundidad, es invaluable». Organizó una exposición pequeña, discreta al principio, pero que rápidamente se corrió la voz. Mis obras, muebles, esculturas, objetos bellamente tallados, piezas con alma, y la gente empezó a venir, coleccionistas, críticos de arte, y el precio que le pusieron a mis trabajos, miren, superaba con creces lo que mis hijos pensaban obtener por la casa. De repente, el viejo carpintero, el que creían sin un peso, resultó ser un artista reconocido, con un talento extraordinario y olvidado. Un hombre de valor. Sebastián y Lorena se enteraron, por los diarios, por la televisión local, que empezó a hacer reportajes sobre el ebanista prodigio. Sus caras. Hubieran tenido que ver sus caras, la envidia, la vergüenza, el remordimiento, todo mezclado. Vinieron a mi taller con una actitud diferente, con una humildad forzada. «Papá, no sabíamos que eras tan talentoso, que tenías un valor así. Papá, estamos tan orgullosos de ti». La hipocresía me revolvía el estómago. «¿Orgullosos?», les pregunté. «¿Orgullosos de qué? De que ahora el viejo sí valga la pena porque tiene dinero y reconocimiento. ¿No estaban orgullosos cuando vendí mi reloj para pagar tus estudios, Sebastián? ¿No estaban orgullosos cuando me desvelaba para construir esta casa con mis propias manos, Lorena? No pudieron responderme. Agacharon la cabeza. Y la justicia, miren, se sirvió fría. No los eché de mi vida, pero puse distancia. Les hice ver que la dignidad de un hombre no se compra ni se vende, que el amor no es un contrato para aprovecharse, que la familia es lealtad,
no conveniencia, y que ellos, por su codicia, habían perdido algo mucho más valioso que una casa, mucho más valioso que cualquier fortuna. Habían perdido mi respeto, y con eso la oportunidad de tener a su padre de verdad a su lado en los años que me quedaban. La lección fue amarga para ellos. Para mí fue la recuperación de mi alma y una victoria que sabía a paz. Y así, miren, es como este viejo, un carpintero Emilio, ha vuelto a empezar, pero no de cero, sino desde la plenitud. Esa felicidad, miren, no la encontré en el dinero que ahora tengo, que sí, ayuda, claro. No la encontré en el reconocimiento de mi arte, que sí, llena el alma, por supuesto. La encontré en la paz que me da saber que soy dueño de mi vida, de mis decisiones, que ya nadie me va a pisotear, que mi dignidad está intacta, más fuerte que nunca. La casa sigue siendo mi refugio, pero ahora está más viva que nunca. Mi taller, antes un lugar de secretos y soledad, ahora es un espacio abierto. Vienen jóvenes a aprender el oficio, a escuchar mis historias. Hay risas, hay el olor a madera nueva, a barniz, a café. Es un ir y venir de gente que me valora por lo que soy, no por lo que tengo o por lo que puedo darles. Mis vecinos, gente humilde, la que siempre estuvo ahí, la que me saludaba con una sonrisa en los peores momentos, la que me traía un plato de comida cuando mi esposa se fue. Esos son mi verdadera familia ahora. Me cuidan, me acompañan. Con ellos comparto mis éxitos, mis alegrías. Con ellos tomo el mate en el jardín, bajo el sol de la tarde. Son gente sencilla, con el corazón grande. Y eso, miren, eso sí que no tiene precio. Y mis obras, mis piezas de ebanistería, se exponen en galerías importantes. He podido viajar, aunque sea un poco, para verlas, para ver la sonrisa de la gente que las admira. Y en cada pieza que tallo, en cada veta que pulo, pongo un poquito de mi alma. Pongo el recuerdo de mi vida, la gratitud por esta segunda oportunidad y la esperanza de que mi historia sirva de algo, que sirva para recordar que el amor verdadero no pide nada a cambio, que la dignidad de uno no se negocia y que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la paz del espíritu y en el cariño de los que te quieren de verdad. Mis hijos, Sebastián y Lorena. No los he borrado de mi vida, pero la relación ya no es la misma. Vienen a verme de vez en cuando, ya no con esa altanería de antes. Vienen con una especie de respeto forzado mezclado con remordimiento. Han perdido la casa, sí. Han perdido la fortuna que creían tener, pero lo más importante, han perdido la inocencia, la idea de que podían salirse con la suya pisoteando a su propio padre. Han visto con sus propios ojos que la vida da vueltas y que el karma, miren, siempre vuelve. A veces con la forma más inesperada, a veces con el filo de un cincel. Yo, miren, ya no tengo rabia. La rabia se fue con la victoria, con la recuperación de mi paz. Ahora solo siento una profunda serenidad. A veces por las noches me siento en mi sillón, en mi casa, la que construí, y miro el taller. Y siento una alegría inmensa, una alegría tranquila, una alegría que viene de saber que a pesar de todo logré salir adelante, que logré demostrarles y a mí mismo que la edad no es una debilidad, sino una fortaleza, que la experiencia es sabiduría y que la capacidad de reinventarse, esa, miren, no tiene fecha de caducidad. Mi vida, la de Emilio, el carpintero, el ebanista, el padre, es una historia de resistencia, de amor, de sacrificio y de una justicia que, aunque tardó, llegó. Y llegó con la fuerza de un roble y con la belleza de una talla maestra. Así que, amigos y amigas que me escuchan, esa es mi historia, mi verdad, mi desahogo. Dime qué harías tú en mi lugar y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando.